Una de las partes más importantes de una obra de ficción recae en los personajes que se oponen a los héroes, es decir, los antagonistas. Un antagonista o un villano es un tipo de personaje que representa y ejerce el mal dentro de una obra de ficción. Por lo tanto, este tipo de personajes funcionan como una fuerza cuyo objetivo es frustrar los planes de quienes representan los ideales del bien. Habría que hacer dos grandes aclaraciones antes de continuar. La primera es que un antagonista puede ser el protagonista de una historia, lo que no significa que sea el héroe de la misma. Y la segunda es que un antagonista o un villano debe, por definición, ser o hacer el mal. En este sentido, no debe confundírselos con los rivales del héroe, es decir, aquellos personajes que se oponen en el camino de los protagonistas por cuestiones que no tienen que ver con los conceptos del bien y del mal. Para entenderlo mejor, podemos decir que en las obras de acción o fantasía siempre tenemos antagonistas que encarnan el mal, mientras que en las obras cuya temática es el arte o el deporte tenemos, sobre todo, rivales. Para poder hablar de antagonistas o villanos tenemos que dividirlos en tres categorías distintas. Primero, los antagonistas que nacieron malvados. Segundo, los antagonistas que desarrollaron el mal. Y tercero, los antagonistas que no son realmente malvados. Sé que esto suena extraño con lo que se acaba de decir, pero tendrá sentido al final. El primer grupo, el de los antagonistas que nacieron malvados, agrupa a villanos los cuales o no tienen una explicación respecto a por qué hacen lo que hacen, o la explicación es en extremo sencilla. Estos pueden dividirse en dos subgrupos distintos, es decir, los antagonistas maniqueos y los antagonistas alegóricos. Mi nombre es Yoshikage Kira, tengo 33 años y vivo en la región noreste de Morio. Los antagonistas maniqueos son aquellos villanos que gozan de realizar el mal por el mal mismo, ya sea por el placer de herir a otros o porque de base no tienen los mismos ideales del bien y del mal que la mayoría de humanos tiene. En este sentido, no es raro encontrarnos con personajes megalómanos, emperadores, locos obsesivos o directamente seres inhumanos cuando hablamos de personajes maniqueos. Cuentos clásicos de Edgar Allan Poe como El gato negro, El corazón delator o El barril de amontillado nos dan ejemplos dentro del ámbito de la literatura, pues sus protagonistas y antagonistas son personas mentalmente inestables que se convierten en homicidas. Kira Yoshikage es un buen ejemplo dentro de la animación, pues bajo la máscara de un hombre normal se encuentra una persona obsesiva y retorcida que disfruta de asesinar y cercenar a sus víctimas. Como vemos en su propia introducción, él es una persona que solo encuentra problemas en la posibilidad de ser atrapado por la ley, mas no en el hecho de matar personas. Lo que quiero decir, Shigeshi, es que tú eres mi enemigo y este es el tipo de situación que lograría quitarme el sueño. Haré que ella se encargue de ti antes de que puedas contarle esto a alguien. Freezer y Cell son también villanos maniqueos, pues su maldad radica simplemente en su condición de alienígenas emperadores del mal o monstruos creados para matar. Las obras en las que aparecen los antagonistas maniqueos no hacen énfasis en cómo se volvieron malvados estos villanos. A su vez, las metas de estos antagonistas suelen ser sencillas, como por ejemplo, conquistar o destruir el mundo. Por todo ello, mucha gente suele tildar a estos personajes de planos o sencillos. Sin embargo, el punto de los personajes maniqueos no tiene que ver con su pasado, sino más bien con su personalidad y su carisma. De ahí que muchos de los ejemplos de los mismos sean personajes con una extraña pero atrayente personalidad. Esto los lleva en ocasiones a convertirse en jefes de organizaciones cuyos esbirros son mucho más profundos narrativamente que los líderes en sí mismos. You've bested me in many worlds, child, but I always return. While the mortal world doubts and questions, I know exactly what I am. I am the ceaseless wheel, the last scholar of Golb. I am your doom. El segundo subgrupo de los antagonistas que nacen malvados son los villanos alegóricos. Estos se parecen a los maniqueos, pero con una pequeña, aunque muy importante diferencia. Los villanos alegóricos son personajes cuya existencia misma representa al mal o a un concepto asociado a este. Para entenderlo mejor, podemos escuchar las palabras de Lich, quien se define a sí mismo como una rueda incesante de destrucción. You are strong, child, but I am beyond strength. I am the end. Los monstruos de Silent Hill, los cuales son manifestaciones físicas de los miedos o las culpas de quienes visitan al pueblo, y también tenemos a seres como Galactus del universo Marvel,
quien representa una fuerza de la naturaleza encargada de destruir planetas. En Fullmetal Alchemist tenemos a los homúnculos, seres que personifican cada uno de ellos a los distintos pecados capitales como la ira, la pereza, el orgullo, entre otros. Como dato aparte, la representación de las pasiones humanas como personajes antagónicos es un recurso narrativo propio de la tradición poética y dramática de la Edad Media, pues allí nos encontrábamos tanto en poemas u obras de teatro a personajes como la muerte encarnada en esqueletos danzantes o también a los propios pecados capitales hablándole a los hombres sobre su vida más allá del plano terrenal. Pasando ahora al grupo de villanos que desarrollan la maldad, es necesario aclarar que, aunque no sea una regla estipulada, las obras en las que aparecen estos villanos suelen hacer más énfasis en su pasado. Esto es así porque los villanos que desarrollan la maldad suelen representar formas de actuar que para cierto grupo de personas es considerada justificable e incluso justa, teniendo en cuenta las condiciones que llevaron al personaje a ser quien es. Después de todo, en este mundo, solo sobrevive el mejor. Es básicamente la ley de la naturaleza. El débil tiene que vivir para servir de alimento al fuerte. El gobierno Meiji, que es más débil que yo, no está apto para mantener la supremacía de este mi gran país. Por medio de algunos disturbios despertaré a este país y entenderán que lo que digo es verdad. Hablemos del primer subgrupo, es decir, los villanos idealistas. Estos tipos de antagonistas son aquellos que buscan generar un cambio social realizando acciones que pueden clasificarse como malvadas o reprochables. A este tipo de personajes los distinguen cosas como el complejo de Dios, es decir, creerse en un estado superior a los otros humanos, tanto por poseer la luz que les permite ver la verdad, así como el poder para llevar a cabo sus planes. En lo que respecta a su pasado, estos personajes suelen ser personas que antaño pertenecían al bando de los buenos. Sin embargo, luego de haber sufrido lo peor del mundo, sus ideales se corrompen cayendo en la creencia de que el mal es algo necesario. Lo que deseo es crear la paz e impartir la justicia. ¿Te parece justo que solo tú y tu gente hablen sobre la paz y la justicia? Usaré el poder de todas las 9 bestias para crear un arma bestial. Sería capaz de arrasar con una nación entera al instante. Y detendré todas las guerras con el terror del dolor que inspire. Como ejemplos iguales en forma pero distintos en trasfondo tenemos a Pain y a Light Yagami. Pain, en su pasado Nagato, fue un niño cuya débil y empobrecida nación quedó como punto medio de la guerra entre dos grandes potencias de su mundo. Al crecer, el joven Pain intentó cambiar su país por vías comunales, bondadosas o correctas. Sin embargo, la vida le demostró que escapar de la corrupción de los poderosos sería imposible por vías pacíficas, llegando a la conclusión de que lo único posible para cambiar el mundo sería convertirse en un dios temido por todos. Light es un personaje idealista que raya en lo maniqueo, pues no posee un pasado triste o trágico, tan solo es una persona aburrida y desencantada con la vida que, de un día a otro, adquirió el poder de asesinar a quien quisiera. La conclusión a la que llega es que él es el dios capaz de crear el nuevo mundo, asesinando a todos aquellos que vayan en contra de la ley. Solo mediante el miedo al castigo, Light cree posible que la gente deje de cometer delitos. Entonces, y solo entonces, el mundo se moverá en la dirección correcta. Será un mundo nuevo, libre de injusticias y poblado de personas a quienes yo haya juzgado honestas, amables y trabajadoras. Y yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. Los antagonistas idealistas suelen confundirse con el segundo subgrupo de villanos que desarrollan la maldad, es decir, los villanos maquiavélicos. Sin embargo, no son exactamente lo mismo. Un antagonista maquiavélico es aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, independientemente de los actos reprochables que deba llevar a cabo. I'd like to let you in on a very important secret I learned when I was about your age, boy. Power. Real power doesn't come to those who were born strongest, or fastest, or smartest. No, it comes to those who will do anything to achieve it. Sin embargo, los antagonistas maquiavélicos no necesariamente deben perseguir un objetivo social o un cambio a nivel general, sino que también pueden buscar el beneficio personal. Pongamos un ejemplo. Walter White, al menos en las primeras temporadas de Breaking Bad, es un hombre quebrado económicamente que fue diagnosticado con cáncer. Con el objetivo de conseguir dinero para su familia, Walter empieza a fabricar y a vender sustancias ilegales.
En ese sentido, Walter es maquiavélico y no idealista, pues realiza una mala acción no para cambiar el mundo, sino para mejorar su condición familiar y económica. Orochimaru de Naruto es un villano que, en sus orígenes, sacrificó una gran cantidad de personas con el objetivo de conseguir para sí mismo la vida eterna, y no para mejorar la sociedad. Silco de Arcane es un personaje maquiavélico, pues en su deseo de llegar al poder se alió con científicos cuyos experimentos iban en contra de la ley, a la vez que se hizo dueño y director de emporios de droga para mantener a la población a raya. En sus propias palabras, él está dispuesto a todo para conseguir el poder. En resumidas cuentas, podemos decir que un villano idealista siempre es maquiavélico, pero un villano maquiavélico no siempre es idealista, pues no todos los villanos llevan a cabo sus acciones para cambiar la totalidad del mundo. Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! ¡Dímelo! El tercer subgrupo de villanos que desarrollan la maldad es el de los antagonistas rotos emocionalmente. Estos se caracterizan por llevar a cabo malas acciones debido a un evento traumático de su pasado. Lo curioso aquí es que el trauma puede guiarlos por dos caminos distintos en sustancia, pero similares en forma. Por un lado, el trauma vuelve a los personajes monstruos iracundos que destruyen todo a su paso. Por ejemplo, tenemos a Zuko, Tai Lung, Gaara o la versión del Joker de Todd Phillips. Por otro lado, el trauma puede tener como resultado que los personajes se vuelvan personas depresivas, frías, rendidas con el mundo que les ha fallado, pero que, debido a su condición, no creen tener ni la capacidad ni la voluntad para poder cambiar algo. ¿Pide matar japos? Mato japos. No le pido que mate a ¿Debo nadie. matar enemigos de japos? Mato a enemigos de japos. Rebeldes, Sioux, Cheyennes. Por 500 billetes mato a quien usted pida. Pero no vaya a olvidar que a usted lo mataría por gusto. No sorprende que los antagonistas rotos emocionalmente sean villanos del tipo mafiosos o mercenarios, es decir, personas que trabajan para otras personas no porque piensen como ellos, sino porque, por un lado, son muy buenos en hacer lo que hacen y, por el otro, son incapaces de formar una vida distinta a lo que hicieron en el pasado. La frase del protagonista del Último Samurái es una buena forma de condensar la filosofía de alguien roto emocionalmente, pues expresa resignación hacia un mundo cruel y a una persona incapaz de hacer nada para poder arreglar dicho mundo. El último grupo, el de los antagonistas que no son malvados, suena un poco confuso, pero es más sencillo de lo que parece. Si nos ponemos técnicos, sí, son villanos o antagonistas y sí, antes eran buenos y ahora son malos, es decir, desarrollaron su maldad. Pero su maldad se debe a un factor externo a su propia voluntad. Este se divide en dos subtipos concretos. En primer lugar, tenemos a los antagonistas que son controlados mentalmente, es decir, a aquellos que simplemente son una persona, un animal o una máquina siendo controlada por un líder malvado. Esto es contrario al segundo subgrupo, es decir, los antagonistas que son manipulados mentalmente. En este caso nos encontramos con un tipo de villano cuyas acciones no nacen directamente de su propia voluntad, sino que se ven impulsadas por algún tipo de chantaje o extorsión. La misma puede resultar ya sea del secuestro de un ser querido o de una presión psicológica por parte de una persona manipuladora. Antes de terminar, cabe señalar que a pesar de haber muchos tipos de antagonistas, la mayoría de ellos pueden estar dentro de más de un grupo al mismo tiempo, o también pueden cambiar de un grupo a otro a medida que vaya avanzando la historia. El hecho de que existan estas clasificaciones no hace que sean una serie de pasos o reglas a seguir al pie de la letra, sino más bien una guía para comprender y diferenciar tanto la forma de ver a los antagonistas como la manera de escribirlos a ellos y a su historia.